¿Por qué seguimos hablando de sífilis? Bueno, ese es el título que se le dio a la instancia interdisciplinaria que se desarrolló ayer, en la que se discutió sobre la situación actual de la sífilis gestacional y congénita. Para ahondar en el tema, recibimos a Lionel Brioso, profesor de la Clínica Ginecotocológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, director de Iniciativas Sanitarias Uruguay y asesor en salud en la fórmula del Frente Amplio. Lionel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer estar contigo y con la audiencia. Lionel, desde la Asociación Civil Iniciativas Sanitarias daban cuenta de que hubo un aumento significativo de la sífilis congénita que confirma una situación de inequidad que desde la perspectiva de los derechos humanos corresponde a una injusticia que es reproductiva y de la primera infancia. Esta evidencia surge de un pedido de información que solicitaron desde Iniciativas Sanitarias. Ya vamos a profundizar en esto, pero primero, para la audiencia, básicamente, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de sífilis gestacional y congénita? La sífilis es una infección, una enfermedad muy vieja que se conoce hace muchísimo tiempo, con un fuerte estigma social, porque es transmitida por las relaciones sexuales y eso tiene una connotación entonces de gran estigma a nivel social, curable absolutamente con el antibiótico más viejo que existe, que es la penicilina, o sea, no debería existir ya la sífilis. Sin embargo, a nivel mundial hay un aumento de la sífilis, producto fundamentalmente del aumento de las inequidades a nivel social y económico en todo el mundo, en América Latina, y en particular en el Uruguay. Y nosotros estábamos muy preocupados por la situación de la sífilis que puede transmitir la mujer embarazada cuando se infecta a su feto, porque el bichito, la bacteria que se llama Treponema pallidum, puede pasar la placenta e infectar al feto, el cual nace con sífilis. Eso se llama la sífilis congénita. Gestacional es cuando es de la mujer embarazada, congénita es cuando es del recién nacido. Es una infección muy grave que puede llevar a la muerte del recién nacido, puede llegar a la muerte del feto durante el embarazo o a gravísimas secuelas que lo van a acompañar toda su vida. Nosotros en el año 2020, el primer año de la pandemia, que fue el último año que tuvimos auditoría de este Ministerio de Salud Pública, después no hubo más auditorías nacionales, alertamos sobre un incremento muy notorio de la sífilis, pero siempre en el subsector público, donde se atienden las mujeres más pobres. Los quintiles 1 y 2 de ingresos se atienden en el sector público, los quintiles 4 y 5 se atienden fundamentalmente en el sector privado. No lo encontramos ese aumento en el nivel privado. ¿Y a qué puede responder esta diferencia? Y esto responde claramente a una inequidad con respecto a la situación socioeconómica, con respecto a las redes sociales, con respecto al acceso a la educación, a la prevención de la violencia, que carecen las mujeres más pobres y que afortunadamente tienen las mujeres no pobres en nuestro país. Porque la sífilis en el Uruguay fundamentalmente lo que ocurre es que las mujeres se controlan el embarazo, se detectan durante el embarazo de la sífilis, se tratan adecuadamente, pero son recontagiadas por su o sus parejas sexuales, claro, que no se tratan. Acá el gran problema de la sífilis gestacional y congénita son los varones que por las pautas del machismo cultural que hay no se tratan adecuadamente y recontagian nuevamente a sus parejas o vínculos sexuales que, si están embarazados, pueden infectar al feto o al recién nacido. ¿Cuál es la situación actual de nuestro país en cuanto a las cifras? Y bueno, para que la audiencia se haga una idea, porque los números no dicen mucho, estamos hablando que en el sector público hay 22.5 recién nacidos que nacen con sífilis cada 1000 recién nacidos vivos. Eso es una cosa absolutamente brutal en el subsector público. Para que se hagan una idea, son los datos que informan algunos países de África subsahariana como Namibia, por ejemplo. Mientras que en el sector privado andan en el entorno de 4 cada 1000, que son cifras de Canadá. O sea que en el Uruguay conviven dos países, Canadá y Namibia, con respecto a la sífilis congénita, y es un problema de salud que para nosotros constituye una alarma desde el punto de vista sanitario. Como decía más temprano, estábamos alertando sobre este tema porque lo vemos diariamente
en los hospitales públicos. Nuestra unidad académica, la Clínica Ginecotocológica, tiene muchos centros docentes asociados en todo el país, y esta situación la estamos viendo en muchos departamentos del país, siempre hablando del subsector público, que está aumentando significativamente. ¿Y estas diferencias a nivel inequidades también aparecen en la atención, entre la atención pública y la atención privada, o allí no hay inequidades? Yo creo que en la atención no es el problema, sino es en la continuidad asistencial de estas mujeres, que en el subsector privado se tratan adecuadamente y no se recontagian con esta frecuencia, y en el subsector público, lamentablemente, por la situación socioeconómica, no hay dispositivos adecuados, fundamentalmente NACE, para la continuidad de estas mujeres, que muchas veces viven situaciones de violencia basada en género, algunas están en situación de calle, tienen lamentablemente consumo problemático de sustancias, sufren violencia, como decía, y eso hace que estas mujeres, aunque quieran, no logran una adhesión con el sistema sanitario, que no está preparado para el seguimiento que merecen. Desde iniciativas sanitarias entienden que esta realidad amerita que se haga una declaración de alerta sanitaria por la emergencia de esta enfermedad, como decíamos, en el subsector público. En lo concreto, ¿qué implicaría esta declaración? Bueno, nosotros creemos que esto constituye una alerta sanitario porque es una situación grave que afecta a un sector muy importante de la población, y creemos que la declaración de alerta podría poner en tensión a todo el sistema sanitario, a las instituciones, generando normas adecuadas para su propia realidad, a los profesionales, nosotros, para mejorar nuestra formación y nuestra práctica con respecto a esto. En particular, en la clínica estamos desarrollando una experiencia muy buena con respecto a un área de continuidad asistencial de estas mujeres, en conjunto con el trabajo que hacen en el primer nivel de atención otros profesionales y también promotores de salud para el seguimiento de estas pacientes. Y también creemos que es fundamental la actualización de las normativas para el tratamiento adecuado de las parejas sexuales, allí donde se diagnostica este problema. El Ministerio, nosotros en el año 2022 tuvimos una reunión con el subsecretario Sabjian, donde le informamos sobre esta grave situación, y recientemente, en el mes de agosto, hizo un llamado a una comisión donde estamos participando como Facultad de Medicina y actualizando la normativa, pero creemos que para dar un shock, digamos, a esta situación, el alerta sanitario correspondería, ya que este incremento tan significativo de la sífilis tenemos que pararlo, porque no solamente está provocando un aumento significativo, sino que está hipotecando el futuro de bebés que están naciendo en el día de hoy en nuestro país. Además, teniendo en cuenta los problemas de natalidad que tiene nuestro país. Exactamente, esto se incrementa en un país con una natalidad muy baja como el Uruguay, en donde si nosotros, de los 30 y poquito mil nacimientos por año, tenemos aproximadamente unos 14, de entre 2 y 14 mil que se atienden en ACE, con este riesgo de sífilis estamos realmente en un problema muy grave desde el punto de vista sanitario. Y es un problema además que nosotros ya hemos hablado, incluso en estos micrófonos, que no viene solo, porque el aumento de la sífilis se acompaña también del aumento en los sectores de mayor pobreza del parto de pretérmino, es decir, el parto antes de tiempo, de la desnutrición fetal, lo que nosotros denominamos restricción de crecimiento, y esto se ha incrementado desde el 2020 hasta ahora por la crisis socioeconómica que ha pasado el país y que no ha sido adecuadamente mitigada por políticas públicas, lo cual ha hecho que se incremente la pobreza en estos sectores, la vulneración social, y repercute esto, por supuesto, porque no puede ser de otra manera, en la primera infancia. Es decir, la primera infancia es el producto del embarazo. Los bebés no nacen de un repollo ni los trae la cigüeña, lamentablemente, sino que viven en un hogar. Entonces, cuando hablamos de que se ha incrementado el 21% de la pobreza infantil, y bueno, esa pobreza infantil son de los hogares y de las mujeres que crían a sus niños, y en este contexto es que nosotros planteamos que hay una gran injusticia en términos reproductivos y de primera infancia que es absolutamente prioritario revertir.
¿Qué se ha hecho en estos últimos años para combatir esta problemática? ¿Se ha seguido el camino correcto? ¿Ha sido acertado o no lo ha sido? Bueno, nosotros creemos que no ha sido suficiente. Los datos claramente demuestran de que no ha sido suficiente, porque esta realidad que estamos viendo de que hay una parte del país que tiene indicadores sanitarios como África subsahariana, claramente demuestra que no ha sido suficiente, y nosotros creemos que hay que desarrollar medidas a nivel de políticas universales que tienen que ver con aumento de las transferencias a los hogares de mayor con niños y niñas pequeñas y mujeres embarazadas mayores de las que se han tenido, y acompañar esto con políticas muy profundas de educación integral en sexualidad para disminuir la violencia basada en género. Eso como política universal. A nivel de políticas sectoriales, creemos que hay que reactivar un programa que se generó durante el gobierno del expresidente Mujica, que se llama Uruguay Crece Contigo, que lo que buscaba justamente era dispositivos de acompañamiento a las mujeres embarazadas y a sus recién nacidos en situaciones de máxima vulneración. Creemos que ese programa es absolutamente fundamental, de darle recursos y de que vuelvan a estar en los hogares. Y a nivel del sistema sanitario, evidentemente pensamos que tiene que haber cambios en el sistema, por lo que hablábamos más temprano, de acompañar a estas mujeres, de generar mecanismos de continuidad asistencial en ellas, y de normativas que hagan que una mujer que lamentablemente está en situación de calle o que tenga situaciones de consumo problemático, poder revertir esa situación durante el embarazo y la crianza. Justamente esto se aborda desde diferentes disciplinas, como lo decías, una de ellas es la educación. ¿Hay otras experiencias en la región que demuestren cuál es la incidencia, por ejemplo, de la educación sexual en estos temas? Sí, hay profusas evidencias a nivel mundial con respecto, por ejemplo, al valor que tiene la educación integral en sexualidad, con una perspectiva de derechos y con una visión de género. Es clave la educación integral en sexualidad, lejos de los planteos que atemorizan a la población con respecto a que la educación sexual va a hipersexualizar a los niños o a las niñas. Eso no es así, es mentiroso plantearlo en esos términos. Y la educación integral en sexualidad, lo que se ha demostrado con toda claridad, es que mejora los vínculos afectivos, los vínculos sexuales, y también la capacidad reproductiva de hombres y mujeres en cuanto a la responsabilidad en el proceso reproductivo. Nosotros como iniciativas venimos desarrollando ya hace años un programa que se llama Sexualidad sin Fakes en el departamento de Canelones, con jóvenes canarios de diferentes lugares. Ahora pronto tenemos un campamento con respecto a esto, donde hemos evaluado el impacto positivo que tiene la educación, en este caso extracurricular, con respecto a los temas de sexualidad, pero también, por supuesto, a nivel curricular, en la escuela, en el liceo, en la universidad del trabajo. Es fundamental reactivar los planes de educación integral en sexualidad. Vos recién hablabas, sobre podríamos llamar los prejuicios ideológicos que puede haber con la educación sexual, que uno entiende que pueden estar presentes en la sociedad. Ahora, ¿te parece que han penetrado también al sistema político estos prejuicios? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, en la pasada campaña electoral tuvimos algunos sectores que criticaban duramente esta iniciativa. Afortunadamente la población no los acompañó con el voto popular, pero creemos que hay un problema serio en cuestionar la educación integral en sexualidad, ya que, como decíamos, es una de las bases, yo diría, del sistema educativo uruguayo, porque la laicidad, que es clave en el sistema educativo uruguayo, lo que implica justamente es la posibilidad de educar en valores a los niños y niñas que impliquen un mejor comportamiento democrático. Y los derechos sexuales y reproductivos son parte de esos valores tan importantes para llevar adelante, y no debería interferir ningún pensamiento religioso en ese tipo de educación, que es deber del Estado de dar, ¿no? Nadie quita el derecho que tienen las familias de educar a sus niños en los valores que crean, ¿verdad? Pero el Estado tiene una obligación ineludible
en el tema educativo, y en este tema, por ejemplo, de la educación en salud sexual y reproductiva es absolutamente clave. La sífilis gestacional y congénita fue lo que nos convocó, pero si pensamos en general en las enfermedades de transmisión sexual, ¿cuál es el estado actual en nuestro país? ¿Aparecen allí también inequidades en general? Mirá, no tengo datos específicos de lo que está ocurriendo ahora, pero sin lugar a duda puedo decir que la sífilis gestacional y congénita es la punta del iceberg de una situación global de incremento de enfermedades infecciosas de transmisión sexual, porque en realidad no se da aisladamente que se contagien las embarazadas, sino que se da en el contexto de un aumento de las infecciones sexuales, de transmisión sexual y de otro tipo, ¿no? Y esto, de vuelta, se da fundamentalmente en poblaciones más vulneradas en sus derechos, y también la otra población que muchas veces en el tema de las enfermedades de transmisión sexual está muy expuesta, son las de los hombres que mantienen sexo con hombres, que están muy expuestos, si no tienen protección adecuada y también educación sexual, a contagiarse de diferentes afecciones, ¿verdad? Porque en realidad todas estas infecciones, el denominador común que tienen son la falta de educación y la falta de protección durante las relaciones sexuales. Y allí también entiendo que el estigma tiene un valor fundamental, ¿no? Imagino que en la demora al atenderse, al tratarse. Absolutamente, el estigma social de las enfermedades de transmisión sexual en general, pero en particular de la sífilis, es enorme. Y la educación sexual también entiendo que pasa por ahí también. También porque la educación en general, como decía Varela, es la luz que tiene que llegar a todos, justamente para terminar con la oscuridad que implica el estigma. A nivel global y en nuestro país se ha logrado mucho, por ejemplo, en disminuir el estigma del HIV. Hoy prácticamente todo el mundo sabe que nadie se va a morir si tiene HIV positivo, porque se trata y puede vivir toda su vida normalmente. Sin embargo, con la sífilis, una infección curable absolutamente, mucho más vieja que el HIV, no se ha logrado eso. Parecería como que la sífilis no tiene el marketing suficiente para movilizar recursos y poder sacarla de ese estigma tan terrible, tan de ocultamiento, de perversión que tiene, ¿verdad?, en el imaginario social. Y creemos que, volviendo al planteo de iniciativas de plantear el alerta sanitario, esto también ayudaría a visibilizar este problema, porque estamos preocupados porque durante prácticamente 3 años no tuvimos información oficial, cuando nosotros una y otra vez decíamos que este problema estaba ocurriendo, y bueno, lamentablemente estamos en una situación dramática en este tema. Justamente, ¿cuál ha sido el rol del Ministerio de Salud Pública en estos casos? ¿Ha estado ausente? Bueno, nosotros creemos que no ha estado arriba de este tema todo lo que tenía que haber estado. No ha habido una rectoría significativa con respecto a esto, y la prueba más clara es justamente la falta de información que ha habido. Nosotros ya te digo, del 2021 estamos planteando este tema. Tuvimos esta reunión de la que hice referencia con el subsecretario actual, el licenciado Sabjian, pero no ha habido hasta ahora, hasta el mes de agosto, alguna movilización del parte del Ministerio de poner este tema arriba de la mesa y de poder buscar soluciones. Ahora estamos trabajando desde la Facultad de Medicina en la comisión que el Ministerio ha llamado para actualizar las normas de atención. Creemos que eso es muy importante, pero evidentemente ha llegado tarde en cuanto a los resultados que mostramos, que son de un aumento estadísticamente significativo de la sífilis congénita en el sector público, y una diferencia también estadísticamente significativa en el sector público con respecto al sector privado. O sea que ahora de lo que se trata es de redoblar los esfuerzos en este y otros temas para revertir esta gravísima situación que viven miles de compatriotas. Y te consulto ahora en tu rol como asesor en salud de la fórmula Frente Amplista. ¿Nuestro país está en condiciones de ejecutar determinadas políticas que ayuden realmente a paliar este problema? Absolutamente. Absolutamente, las políticas para desarrollar esto no solamente están en el programa que nosotros acompañamos, el programa del Frente Amplio, sino que la fórmula y en particular
El candidato a presidente, Yamandu Orsi, ha hecho mención en múltiples ocasiones a este tema del embarazo y de la primera infancia, y nosotros creemos que hay que volcar recursos adecuados, pero sobre todo generar una institucionalidad que le dé mucha más relevancia al programa que ya tenemos, que es el programa Uruguay Crece Contigo. Es decir, en este tema no hay que hacer grandes descubrimientos, sino que lo que hay que hacer es renovar el compromiso con las infancias y con los embarazos de alta situación de vulneración, y con todo, ¿verdad? Porque en realidad con 35.000 bebés por año, cada bebé que nace es un tesoro total para nuestro país, ¿verdad? Así que creemos que sí, que se puede hacer. No creemos que esto conlleve un gasto presupuestal mayor, y en todo caso lo que se requiera para esto jamás va a ser un gasto, sino que va a ser probablemente, y sin probablemente, la mejor inversión que podemos hacer en el país, porque es una inversión para el presente de los niños y niñas que están naciendo y para el futuro, porque cuanto más saludables sean los embarazos, más saludables sean los recién nacidos, van a ser más saludables los niños, los adolescentes y en la edad adulta. O sea que vamos a estar teniendo un impacto hoy para el futuro. Y ya saliendo de este tema, metiéndonos en el programa del Frente Amplio, ¿cuáles son los puntos neurálgicos en materia de salud para vos? Bueno, nosotros desde el punto de vista de la campaña electoral lo hemos planteado, que hay básicamente 4 aspectos que son centrales. Hemos detectado que el Sistema Nacional Integrado de Salud, una fenomenal construcción del Frente Amplio, está bastante desestructurado, con tiempos de espera desmesuradamente largos y medicamentos que muchas veces son escasos en ACE y muy caros en el sector mutual. Y ante esto, lo que hemos planteado es desarrollar una primera estrategia nacional de recursos humanos en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que trate de llevar la formación de los recursos humanos, médicos y no médicos, a todo el país, para lograr una inserción adecuada en el interior de estos recursos, y con ello aumentar los profesionales en todo el país, y con ello disminuir los tiempos de espera. Esto no es una payada, como se dice vulgarmente, sino que lo hemos demostrado de que se puede lograr con esfuerzos conjuntos entre la Universidad de la República, el lugar formativo, y los centros asistenciales, tanto públicos de ACE como del sector privado. O sea que más y mejores recursos humanos es una clave en esta primera estrategia de recursos humanos, y además creemos que hay que darle mucho hincapié a la Agencia Nacional de Medicamentos y Tecnología para que pueda lograr compras adecuadas de medicamentos, cuando no buscar que con la tecnología propia podamos lograr la producción de medicamentos, ¿verdad? Esto tampoco está tan alejado de las posibilidades. Si recuerdan los oyentes, durante la pandemia se habló bastante de la posibilidad de que Uruguay fuera uno de los países que produjera vacunas. Luego, como muchas cosas que pasan en el país, la efervescencia del problema hizo que lo olvidáramos, pero sabemos que está ahí. Tenemos el pienso necesario, la capacidad humana como para hacerlo, y tecnológicamente podríamos lograr la producción de muchos medicamentos que mejorarían el acceso. O sea que este es un tema para nosotros central. El otro tema central que hemos puesto, sin el marketing que se ha puesto desde otras tiendas políticas, pero con mucha firmeza, es el tema de salud mental. Nosotros creemos que la salud mental es un problema gravísimo que hoy vive nuestro país, muy vinculado con el tema que hablábamos anteriormente, también de la sífilis y de la exclusión social, y para ello hay infinidad de herramientas, y nosotros creemos que hay que desarrollar el primer plan de salud mental 2025-2030 con la participación de todos los sectores que rodean este problema, empezando por las familias de las personas que padecen estos problemas, por las organizaciones de la sociedad civil que están inmersas y trabajando en esto. Nosotros sabemos de muchísimas organizaciones, se me viene a la mente ahora, por ejemplo, el Abrojo, que trabaja muchísimo con personas en situación de calle, situación de consumo problemático de sustancia. Creemos que hay que trabajar muchísimo con ello, y también con el sistema sanitario propiamente. Pero los problemas de salud mental son sociosanitarios, y creemos que hay que trabajar en conjunto para poder desarrollar estos planes. Y lo otro que creemos que es absolutamente clave es
mejorar la complementación de servicios que hay a nivel público y privado en todo el país. Hoy existen, hoy el sistema no es un sistema integrado. La complementación público-privada requiere de normativas y leyes que impliquen que se hagan convenios en cada departamento, entre los hospitales, entre las policlínicas de ACE del primer nivel de atención, con las mutualistas, en general de FEMI, para poder generar prestaciones comunes para la misma población. Es inconcebible que, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros vemos, ¿no?, una embarazada que tiene una complicación grave del subsector público tenga que ser trasladada 400 kilómetros hasta Montevideo y no pueda ser tratada en el mismo lugar por esta falta de complementación. Y esto que ocurre en esto ocurre también en la siniestralidad en muchísimos aspectos. O sea que la complementación sería un tercer gran capítulo, y el otro capítulo sería desarrollar a nivel del embarazo y la primera infancia una iniciativa por la justicia reproductiva para tratar de mitigar los efectos tan terribles que ha tenido el aumento de la inequidad en este sector. O sea que por ahí va la propuesta. Creemos que el Frente Amplio tiene la experiencia como para hacerlo, porque en el 2005, cuando empezó el gobierno, estábamos en una situación económica y de crisis social también muy grave, y se pudo llevar adelante la reforma del sistema. Entonces pensamos que tenemos las posibilidades como para poder revertir esta situación nuevamente. Ginecólogo Leonel Brioso, muchas gracias por estos minutos en Info 24. Encantado de estar con ustedes.